acerca de no olvidarse de Dios. Bueno, la gente suele ser malagradecida. Quizás nosotros llegamos a caer en esa situación por olvidarnos de los beneficios de Dios. Bueno, vamos a partir del Salmo 103 en el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 103, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Salmo de David. David dice en este salmo: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Gloria a Dios. Lamentablemente, hermano, la gente suele olvidarse fácilmente de los beneficios de Dios. Y tenemos en la Biblia algunos ejemplos de cómo algunos se olvidaron de los beneficios de Dios. Y bueno, aquí el salmista nos insta, nos exhorta a no olvidar los beneficios de Dios. Él le dice a su alma: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entre esas cosas que no hay que olvidar es lo que dice el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. También dice el versículo 4, algo que no hay que olvidarnos: de dónde nos sacó el Señor, el que rescata de la fosa tu vida o del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Qué importante, hermano, no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Mire, esto trae a mi corazón una escritura en 2 de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo, vamos a leer ahí desde el versículo 5. Por esta razón también, obrando con diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Porque el que carece de estas cosas o de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo, ¿qué cosa, hermano? Habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Qué triste cuando alguien se olvida de la purificación de sus pecados pasados, es decir, cuando alguien se olvida de cómo Dios le perdonó. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, tenemos, hermano, un ejemplo en la Biblia, ahí en Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 17. Evangelio según Lucas, capítulo 17. Leemos allí la escritura en el versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos?
Y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Hemos considerado, hermano, en la Biblia la lepra tipifica o simboliza el pecado. Usted puede leer en Isaías capítulo 1 cómo el Señor le habló al pueblo de Israel que se había rebelado, que se habían desviado de Dios, y les dice: desde la planta del pie hasta su mollera o hasta su cabeza no hay cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están bien vendadas ni curadas con aceite. Bueno, aquí habla de 10 leprosos que literalmente estaban llenos de esa enfermedad, de esa lepra, y por eso dice que se pararon a distancia. Versículo 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Qué maravilloso lo que Dios hace, hermano. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Aquí no dice a qué distancia habían caminado, solamente dice que el Señor les dijo que fueran y se mostraran a los sacerdotes. Pero en el camino sucedió que quedaron limpios mientras que ellos iban, y solo uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole, ¿qué cosa, hermano? Dándole gracias. Y este era samaritano. Recuerde que los samaritanos no se llevaban con los judíos, pues siendo en cierta manera extranjero, se volvió dándole gracias a Dios. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que se regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermano, es quien cuestiona esto. Él dice: ¿y los otros 9 dónde están? Sin duda el Señor sabía dónde estaban. El Señor sabe, hermano, el corazón de cada uno de los hombres. Es más, el Señor sabía por qué no se regresaron a darle gloria como lo hizo este extranjero. El Señor conoce todas las cosas, pero ahí está, hermano, para nuestra enseñanza de cómo hay quien, hermano, no se olvida del favor hecho por Dios y regresa para darle gloria a Dios. Pero hay quienes, una vez que se ven favorecidos por la misericordia de Dios, se olvidan luego de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Es importante, hermano, que nosotros no nos olvidemos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Miren, vamos a seguir considerando esta palabra bendita allá en Deuteronomio capítulo 4. Libro de Deuteronomio capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 5 en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Mirad, esa palabra mirad es como decir, pongan mucha atención. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán:
ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Por tanto, dice el versículo 9, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos, o a los hijos de tus hijos. Ahí está, hermano, lo que el Señor dice, que guardáramos con diligencia, con cuidado, para que no te olvides de estas cosas y no se aparten de tu corazón. Y dice ahí, todos los días de tu vida. Qué importante, hermano, que cada día le demos gloria al Señor Jesús. Cada día al abrir nuestros ojos, cada día al despertar, cada día, hermano, al tener la salud, ponernos de pie. Cada día, hermano, como dijo el salmista David en el Salmo 3:5, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sostuvo. Qué importante, hermano, que no nos olvidemos de todas estas cosas, de las misericordias de Dios todos los días de nuestra vida, y que además las hagamos saber a nuestros hijos y a nuestros nietos también. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice la Escritura allá en el Salmo 78. Salmo 78. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 5 al 7. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? ¿Enseñando a nuestros hijos? ¿Para qué? Para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios. ¿Y qué más? Y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Ahí está esto, hermano. Habríamos de contárselo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Y esto cada y cuando se lo debemos de contar a nuestros hijos, hermano, para que no se olviden todos los días de nuestra vida. Como dice allá en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, para que no se olviden de las obras de Dios, para que no se olviden de sus mandamientos. Bendito el nombre de Jesucristo. Mire, ya que estamos ahí en los salmos, vamos al Salmo 106. Salmo 106. Gloria a Dios, versículos 7 al 13. Dice ahí la palabra de Dios. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Reprendió pues el mar rojo y se secó.
Está hablando de las maravillas que hizo, hermano. Y los condujo por las profundidades como por un desierto. Los salvó de mano del que los odiaba y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Entonces, cuando vieron todo esto, ¿qué dice, hermano? Creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Pero hay un pero, lamentablemente, un pero, una objeción. Dice el versículo 13, pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Qué triste, hermano. Pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron en su consejo, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Allí está, hermano, una y otra vez Dios los ayudó, los sustentó en el desierto, pero dice entonces el versículo 13, pronto se olvidaron de sus obras. La versión antigua dice apresuráronse a olvidarse de sus obras. Es terrible, qué lamentable cuando alguien se olvida pronto de los favores recibidos de Dios. Realmente, hermano, desde el momento que Dios nos da la vida es un favor de Dios. Desde el momento que tenemos, hermano, fuerzas y tenemos todo lo que tengamos, hermano, como dijo David, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Nada podemos dar que sea propio, que sea solamente o propiamente de nosotros. No, todo lo hemos recibido. De lo que damos es porque lo hemos recibido de Dios. Gloria a Dios. Qué lamentable entonces cuando alguien se olvida pronto de los beneficios de Dios. Vamos a ver, hermano, vamos a siempre tener en memoria, pues no propiamente nuestra vida pasada, de cómo nos batimos en el pecado, cómo éramos tan malos, sino más bien de cómo el Señor nos rescató de esa vida de maldad y de pecado. Gloria a Dios y todo, hermano, por su misericordia y por su gracia. Isaías 51. Isaías, profeta, capítulo 51, dice ahí el versículo 12 y 13. Amén. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre que como hierba es tratado? ¿Has olvidado al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra, para que estés temblando sin cesar todo el día ante la furia del opresor, mientras éste se prepara para destruir? Pero ¿dónde está la furia del opresor? ¿Has olvidado al Señor tu Hacedor? A veces el hombre, hermano, y aún tristemente el cristiano puede caer en depresión, puede caer en temor, porque se olvida del Señor su Hacedor, porque se olvida de que nuestro Dios extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra. Y aún así, hermano, cuando el hombre se olvida de la grandeza de nuestro Dios, como dice aquí el texto, está temblando todo el día ante la furia del opresor. Recordemos, hermano, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a considerar, hermano, ahí en Deuteronomio, volviendo a Deuteronomio, pero en el capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 11. En el nombre del Señor Jesús. Cuídate de qué? De no olvidar al Señor tu Dios. Cuídate, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca. ¿Y qué puede pasar? Y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Bueno, sabemos que a nosotros, hermanos, literalmente no nos sacó de la tierra de Egipto, pero sí nos sacó de un mundo de maldad, pues Egipto tipifica al mundo de maldad en que vivimos, y que de ahí el Señor nos sacó, de ahí el Señor nos rescató, donde también, hermano, estábamos en esclavitud. ¿O no dijo el Señor en Juan capítulo 8 que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado? Estábamos también en esclavitud, hermano. Estábamos en un mundo de maldad. Pues eso representa Egipto. Entonces, aquí el texto o la escritura dice que cuando estés muy saciado, muy satisfecho, que hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y que todo lo que tengas se multiplique, allí haya el peligro de que digas en tu corazón, un corazón que se enorgullece, ¿sí? Como aquel que dice: yo estoy orgulloso de todo lo que he hecho. Que es lamentable cuando alguien se enorgullece. Recuerde que el primer pecado cometido por aquel querubín que se convirtió en diablo y Satanás fue precisamente que se enalteció su corazón, se llenó de soberbia. Y ahí está el peligro de que alguien puede enorgullecerse, como dice ahí el texto, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios. Por eso, allá en el libro de Proverbios, me vino a mi corazón lo que dice Proverbios 30. Proverbios 30, enseguida de los Salmos. Son palabras de Agur. Estas palabras dice el versículo 7. ¿Lo tenemos, hermano? Dijo Agur: dos cosas te he pedido o te he demandado. No me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, o el pan que he menester. Y luego dice el versículo 9: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? Ahí está esa expresión o esa pregunta: ¿quién es el Señor? Es como olvidándose del Señor su Dios. No sea que me sacie, que esté muy satisfecho, que esté enriquecido y te niegue y diga: ¿quién es el Señor?
En otras palabras, como diciendo, pues si todo lo que tengo a mí me ha costado mi trabajo, mi esfuerzo, mi inteligencia para poder hacer esto. Por eso Agur dijo, no me des riqueza, no sea que siendo rico te niegue y diga quién es el Señor. Pero tampoco no me des pobreza, no sea que siendo menesteroso o pobre robe y profane el nombre de mi Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué importante, hermano, si tenemos o no tenemos, no olvidarnos de Dios. Pablo dijo, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe en qué situaciones lo dijo, hermano? Alguien toma ese texto, lo saca de su contexto para decir de que hay que ser personas prósperas, de que hay que tener éxito y que hay que enfrentar cualquier reto para llegar a encumbrarnos como grandes hombres de negocios o empresarios. No, pero en realidad el texto no se refiere a eso. Vamos a leer el contexto. Mire, Filipenses capítulo 4. Pero vamos a leer, hermanos, por lo menos el versículo anterior para ver de qué se está tratando. Vamos a leer desde el versículo 11. ¿Lo tenemos? No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y luego ya dice, en relación a esto, dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, en medio de la escasez, en medio de pobreza, en medio de prosperidad, no olvidarme de guardar los mandamientos del Señor, no apartarme de mi Señor. Todo, en medio de cualquier situación, cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos a ir nuevamente a los Salmos. Salmo 119. Salmo 119, versículo 15. Gloria al Señor Jesucristo. Y seguí la palabra de Dios en el versículo 15. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos. ¿Qué dice, hermano? Y no olvidaré tu palabra. No olvidaré tu palabra. O no me olvidaré de tus palabras. Qué importante, hermano, que nuestra meditación sea no en la novelucha esa que se quedó en suspenso, por favor, no. Por eso la misma palabra dice, ¿verdad? Novela. El que ve novelas, no vela, hermano. Cuidado. Gloria a Dios. Meditaré más bien lo que tendré en mente, lo que tendré en mi memoria, son tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí mismo, pero en el versículo 93, mira lo que el salmista dice en el versículo 93. Vamos a leer el 92 también. Amén. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos
me has vivificado. ¿Qué es me has vivificado? Pues que nos ha dado vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida, hermano, por su palabra, por sus preceptos. Por eso el salmista, hermano, muy agradecido por lo que la palabra de Dios había hecho en su vida, él dice: jamás me olvidaré de tus preceptos, jamás me olvidaré de tus testimonios. Qué maravilloso, hermano, es tenerlos siempre presentes, nunca olvidarnos de sus mandamientos. Gloria a Dios. Pero por otra parte, hermano, qué lamentable cuando el hombre se olvida de Dios, cuando el hombre, habiendo conocido su palabra, se olvida de los mandamientos de Dios. Salmo 50. Vamos a ir al Salmo 50, versículo 16 al 22. Amén. Pero al impío Dios le dice, recuerda, hermano, que hay tres grupos de los que habla la Biblia. ¿A dónde quedará el impío y el pecador si el justo con dificultad se salva? Ahí está el grupo de los justos, el grupo de los impíos y el grupo de los pecadores. Hemos dicho quiénes son unos, quiénes son otros. Bueno, los pecadores son los que en otra parte de la Escritura son considerados como fríos, y que el Señor dice en Apocalipsis 3, ojalá fueses frío. Pero los impíos son considerados los tibios también, los que pueden estar en una congregación, los que pueden estar escuchando los mandamientos de Dios, pero que no hacen la voluntad de Dios. Y por otra parte está el grupo de los justos, que sí hacen y ponen por obra la palabra de Dios. Aquí hay un mensaje al impío y dice, pero al impío le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos? Porque un impío puede hablar hasta de los mandamientos, hermano. ¿Qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Esa particularidad tiene un impío de que no acepta la disciplina, no acepta la amonestación. A él le gusta señalar y juzgar a otros, pero no le gusta que lo señalen y lo juzguen a él. Y además, hermano, echa a sus espaldas las palabras de Dios. ¿Qué quiere decir a tus espaldas echas mis palabras? Pues como comúnmente se dice, por un oído le entra y por el otro le sale. Sí, ese es un impío. ¿Se da cuenta, hermano, que el impío no está allá en el mundo, en la cantina, en el bar, en el antro? No. El impío puede estar hasta en la congregación escuchando, pero ¿de qué le sirve si echa a sus espaldas la palabra que ha escuchado? ¿En qué sentido? Que dice, yo no voy a hacer caso de eso. Yo sabré lo que hago con mi vida y a mí no me van a decir cómo vivir. Echas a tus espaldas mis palabras. Versículo 18. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él, o te haces cómplice con él. Y con los adúlteros te asocias. Quizás no cometa adulterio, pero ahí está complaciéndose de aquel que está platicando con lujo de detalles, está en forma orgullosa, como se metió con una mujer de su prójimo. Qué terrible. Y ahí está complaciéndose en eso. Por eso dice, con los adúlteros te asocias, das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño.
te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Versículo 22. Entended ahora esto. Ahora, no después, hermano. No lo dejen para después. Ahora hay que entender esto. ¿Quiénes tienen que entender esto? Los que se olvidan de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Gloria a Dios. Aquel que da sacrificio de acción de gracias, que le da gracias a Dios por lo que ha hecho Dios con él, que no se olvida de los beneficios que ha recibido y que ordena su camino, el Señor le mostrará su salvación. Por eso dice el versículo 22, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Entiendan los que suelen olvidarse de Dios. Salmo 9. Mira lo que dice ahí el Salmo 9, versículo 16 y 17. ¿Lo tenemos? El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en la obra de sus manos. Los impíos volverán al Seol o al infierno. O sea, todas las naciones, o como dice la versión antigua, todas las gentes que ¿qué hacen? Que se olvidan de Dios. ¿A dónde irán? ¿A dónde serán trasladados los que se olvidan de Dios, hermano? Al Seol. ¿Y sabe qué es el Seol? El infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios serán trasladados al infierno. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Isaías capítulo 17. Libro del profeta Isaías capítulo 17. Versículo 10 y 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, o sea, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, mire lo que va a pasar o lo que pasa. Por tanto, siembras plantas deleitosas y les injertas sarmiento de un Dios extraño. El día que las plantes, las cercarás con cuidado y por la mañana harás que florezca tu semilla, pero la cosecha será, ¿qué cosa? Dice aquí, será un montón inservible en el día de enfermedad y del dolor incurable. Tremendo, ¿verdad? Y alguien a veces dice, ¿por qué me pasa esto? Bueno, ahí está una razón, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Entonces viene, parece que todo va bien, la siembra, pero luego te viene enfermedad y a veces te va todo lo que sacaste de tu cosecha. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, porque te olvidaste de Dios. Por eso nuevamente el salmista dice en el Salmo 63, vamos al Salmo 63,
Salmo 63, versículo 5 y versículo 6. Amén. Como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti. ¿Me acuerdo de quién? De Dios, del Señor. Cuando en mi lecho, en mi cama, me acuerdo de ti. En ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Ahí está, me acuerdo de ti. Medito durante las vigilias de la noche en tu palabra. Qué importante, hermano, meditar. Que nuestra meditación siempre sea en el Señor, sea en su palabra. Acuérdate. Salmo 77. Allí enseguida el Salmo 77. Gloria a Dios. Versículo 7. Dice en el nombre del Señor Jesús: ¿rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? Y luego dice el versículo 9: ¿ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije: este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor. O sea, estando en angustia, hermano, estando como dudando si el Señor ya no tendría misericordia, estando en duda de que si habían terminado sus promesas, estando en duda de que si el Señor iba a tener piedad. Entonces dije: este es mi dolor, o como dice la versión antigua, enfermedad mía es esta. Me acordaré, dice el versículo 11, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Cuando se sienta en la zozobra, en la duda, en la incertidumbre, si Dios le va a ayudar, si Dios le va a socorrer, haga lo que el salmista, que dijo: me acordaré de las obras del Señor. Y estando muy afligido, dijo: enfermedad mía es esta, como diciendo: no tengo por qué estar angustiado, no tengo por qué estar oprimido, no tengo que estar en depresión como cristiano, como un hijo de Dios, hermano. Un hijo de Dios no tiene por qué estar deprimido. Un hijo de Dios, hermano, no tiene que estar en depresión. Esa es una enfermedad, hermano, de su corazón, o como algunos la han catalogado aún en la ciencia, una enfermedad mental. Pero si a nuestra mente traemos, nos acordamos de las obras del Señor, eso, hermanos, se esfuma, desaparece toda opresión, toda depresión, se esfuma cuando traemos a memoria las maravillas del Señor. Gloria a Dios. Cuando meditamos en sus obras y reflexionamos en sus hechos. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano, es traer a memoria sus maravillas. Vamos a ir, hermano, a Proverbios capítulo 3.
Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Hijo mío, ¿qué dice? No te olvides, dice aquí la versión de las Américas. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. No te olvides de mi enseñanza. ¿Por qué? Mire lo que va a venir si no nos olvidamos de su enseñanza. Versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Aleluya. No te olvides, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Alabamos el nombre de Gloria a Señor. Dios. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Se cuenta, ¿verdad?, de manera ilustrativa que un joven, ¿verdad?, un par de amigos, ¿verdad?, recibió un favor de su amigo, pues no sabiendo él nadar, lo rescató y evitó que él se ahogara y puso en una piedra, ¿verdad? Hoy mi amigo me salvó la vida. Más adelante, ¿verdad?, su amigo lo aventó y se cayó. Y bueno, ya ve cómo son los muchachos, ¿verdad? Pero aquella acción la puso en la arena. Hoy mi amigo me aventó. ¿Por qué pusiste una cosa en la arena, la ofensa que te hice, y por qué cuando te rescaté lo pusiste en la piedra? Dijo, pues es que así debe de ser, ¿verdad? Dijo, porque aquello que recibí como un favor y misericordia de mi amigo, no quiero que se me olvide, que esté ahí presente siempre. Y aquello que recibí como una ofensa de mi amigo, pues que se borre fácil, que se olvide fácil. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso aquí dice el texto, escríbelas en la tabla de tu corazón, que queden bien marcadas las palabras, la enseñanza de Dios. Gloria a Dios. Capítulo 4 de ahí mismo de Proverbios. Gloria a Dios. Versículo 5. ¿Lo tenemos? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Y qué dice? No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No las olvides. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Isaías 26, hermano. Hay un texto muy hermoso en Isaías 26. Isaías 26, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermano? Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confío. Gloria a Dios. Al de firme propósito guardarás en paz. Como dice la versión en antigua, tú le guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel pensamiento que persevera en ti, que siempre te tiene en su mente, en su pensamiento, tú le guardarás en completa paz. Bendito el nombre de Jesucristo. Por último, hermano, vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3.
1 al 3. ¿Lo tenemos? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Bueno, pues este mensaje fue para Sardis en aquel tiempo, ahora es para nosotros, hermano. Pues dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas o perfectas sus obras delante de mi Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de qué, de lo que has recibido y qué más, y oído. ¿Y para qué? Acuérdate, para guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate, es decir, no te olvides de lo que has recibido. ¿Qué ha recibido usted? David le dijo a su alma: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate de lo que has recibido. ¿Qué más? Y has oído. ¿Qué ha oído usted, hermano? Ha oído palabra de Dios. Esto que hemos leído, que hemos compartido, hermano, es palabra de Dios. No es mi palabra, no. Es palabra de Dios. Acuérdate de lo que has oído. Y esto que has oído, hermano, es de parte de Dios. Tenía yo escasos 18, 19 años y ya me tocaba dar consejo a matrimonios. Pero alguien dijo: ¿cómo si ni es casado? Luego ya me casé a los 20, Dios me bendijo en mi matrimonio. Pero cuando alguien dijo: ¿cómo si ni es casado? Entonces les dije: bueno, es que lo que vamos a ver no es el consejo mío, no es el consejo de Raúl Mayorga, sino es el consejo de Dios, es el consejo de la palabra de Dios. Recuerda pues, no olvides lo que has oído. Hoy ha oído la palabra de Dios, hermano, amigo, no se olvide de la palabra de Dios. Y vamos agradecidos con nuestro Dios. Reflexionemos aún en nuestro lecho, en nuestra cama, a cada mañana, a cada anochecer. Y además, hermano, que esto lo transmitamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. No te olvides de Dios. No te olvides de su palabra. Amén.